Compañeros, hoy veremos elementos de existencia y validez por su compañero Fabián Abisaí Moreno Mota. Comencemos. Aquí les presento nuestro esquema de presentación. En la lección 1 tomaremos lo que son los elementos de existencia. Continuaremos con los requisitos de validez y por último están señaladas las bibliografías. Introducción. Se define el acto jurídico como la manifestación de voluntad hecha por el propósito de crear, modificar o extinguir derechos y que produce los efectos queridos por su autor o por las partes porque la ley sanciona dicha manifestación de voluntad. Para esto se debe cumplir con elementos de existencia y requisitos de validez, que son los siguientes. Para entender qué es un elemento de existencia, debemos saber el concepto. Esto es que el elemento de existencia debe ser de un acto jurídico y tiene que ser claramente objetivo, y al respecto se ha dicho que los elementos objetivos lo son el consentimiento, el objeto, la solemnidad. Sin ellos no existiría el contrato o acto jurídico. Los elementos de existencia son los siguientes: es el objeto, causa lícita, solemnidad, voluntad y capacidad. A continuación describiremos cada uno y con sus ejemplos. El objeto. El objeto tiene como definición que es un elemento de existencia. Se refiere a que éste está presente materialmente, o sea, físicamente. Es decir, que puede ser tangible y que las partes convenientes pueden actualizarlo para transferirlo, modificarlo o extinguirlo. En otras palabras, el objeto es la cosa para el derecho, o sea, que puede ser material o inmaterial. Es material cuando se puede tocar o está constituido físicamente, y es inmaterial cuando es una ficción. Su existencia pues depende en algunos casos de la teoría de la ficción del derecho, que nos enseña que las ideas pueden constituirse materialmente de manera física, como es el caso de la incorporación de derechos en un título de valor mercantil, un supuesto legislativo que aún no se cumple o una promesa futura de obtener algo para cumplir una obligación, por lo que es evidente que los derechos son cosas en la materia jurídica y son susceptibles de valorarse en dinero, que a su vez resulta una nueva ficción, pero que en la interrelación humana las apreciamos como si fueran materiales o físicas. Un claro ejemplo puede ser en este caso lo que es un auto, una propiedad, que más que nada vienen siendo bienes, derechos, servicios o extensiones. Obviamente todo eso con una relación jurídica. Pasemos al siguiente. Causa lícita. No puede haber obligación sin una causa real y lícita, pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente. Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato, y por causa lícita la prohibida por la ley o contraria a las buenas costumbres o al orden público. Un ejemplo puede ser un contrato de compraventa de un auto. En sí no es el contrato, sino el contenido apegado por la vía legal. O sea, que si por ejemplo, si una persona contrata a otra para efectuar un determinado trabajo lícito a cambio de no agredir físicamente a uno de sus familiares, este contrato no tendrá validez jurídica para las partes, ya que no debe haber existido la amenaza de agresión. Lo más probable es que este no se hubiese efectuado. Entonces, en pocas palabras, la causa ilícita tiene que ir todo apegado conforme a derecho, conforme a la ley vigente. Esa vendría siendo la causa lícita.
Solemnidad. En este orden de ideas tenemos que la solemnidad es la formalidad exigida por la ley para que el acto jurídico nazca y dé vida al derecho. Es la manera como se expresa la voluntad para el perfeccionamiento del acto jurídico. Según San Román Aranda, la solemnidad es aquella en la que se emplean términos ceremoniosos o cuando se realiza el acto ante un funcionario público. Por su parte, Ernesto Gutiérrez y González señala que la solemnidad es el conjunto de elementos de carácter exterior sensibles en que se plasma la voluntad de las partes que lo contratan y que la ley exige para la existencia de un acto. Un ejemplo sería el matrimonio o un acta constitutiva de una sociedad mercantil. Más que nada vienen siendo sus formas, sus palabras o mecanismos en que dan vida, en este caso, a un contrato o que son apegados a la ley. Y obviamente tiene que estar reconocido y protegido, en este caso, por una parte legal, por así decirlo. Por ejemplo, eh, si hablamos de un contrato mercantil, en este caso tiene que tener solemnidad. ¿Por qué? Porque tienen que fijarse cláusulas que estén apegadas a la ley y obviamente está reconocido por quién, por un notario público. Pasemos al siguiente. Voluntad. Voluntad es el ámbito del derecho, o sea que la voluntad es la actitud legal para querer disponer de algo y resulta ser uno de los requisitos básicos para la existencia de los actos jurídicos. Los vicios de la voluntad en este sentido son aquellos que se hacen anulables a los actos logrados lícitamente. Ejemplo, los contratos donde se realizan cuando existe la voluntad de ambas partes. Otro ejemplo sería el matrimonio. Para que un acto produzca efecto jurídico, el sujeto debe expresar su voluntad. En este caso vendría siendo su consentimiento. Si el consentimiento se da, entonces debe de haber un discernimiento, o sea, una intención y una libertad. Si faltara algún elemento, entonces sería una voluntad viciada. Capacidad jurídica. Podemos entender la segunda doctrina como la actitud de una persona de tener derechos y obligaciones, así como la de ejercerlos. En esta se divide en dos tipos, la de goce y la de ejercicio. Es igual para el hombre y la mujer, como literalmente lo establece el artículo 2 del Código Civil Federal. En el caso de las personas físicas se adquiere con el nacimiento, artículo 22 de la misma ley, mientras que para las personas morales es cuando se constituyen. En este caso, cuando se rigen por un acta constitutiva ante un notario público. La primera se refiere a la de adquirir derechos y obligaciones, o sea, hablo yo de la de goce, mientras que la segunda, o sea, de ejercicio, es cuando se cumplen obligaciones. La capacidad se adquiere al nacer, sin embargo, únicamente la de goce, o sea, la de goce. La de ejercicio se adquiere hasta obtener la mayoría de edad, o como excepción por parte de menores emancipados, quienes pueden administrar libremente sus bienes. También viene siendo que se presume que toda persona es legalmente capaz y que solo en aquellos casos expresamente señalados por la misma ley se debe entender que una persona en tales condiciones es incapaz para asumir responsabilidades o para ejercer o exigir derechos. En ese caso pasa, por ejemplo, con personas que se declaran ahora sí mentalmente inestables para hacer algún contrato. Un acto jurídico está sustentado por los elementos de existencia, sin embargo son elementos de validez los que le otorgan la legalidad. Dentro de estas decisiones pueden entenderse que aún correctamente conformado un acto jurídico solo es válido si cumple los requisitos de validez, de lo contrario se vuelve nulo. En este caso pues tiene que estar avalado por la ley.
Los requisitos de validez son los siguientes: forma, capacidad, licitud, manifestación de voluntad, formalidad y ausencia de vicios. A continuación veremos la definición de cada uno y sus ejemplos. Forma. Un acto jurídico debe ser expresado generalmente de forma escrita o verbal para dejar un registro de la práctica del ejercicio. Normalmente en muchos trámites que deben ser gestionados en oficinas como los matrimonios, divorcios o compra de venta de inmuebles, se utiliza el modo escrito en forma de contratos y documentos. ¿Cuáles son las ventajas? Facilitan o aseguran la prueba del acto, protegen la ligereza o precipitación en actos trascendentales, da certeza a la conclusión del negocio y permite distinguirlos de los actos preparatorios, hace posible la protección de los derechos de terceros y aumenta la capacidad de circulación de ciertos derechos de crédito. Son los requisitos que deben cumplir las personas participantes en el acto jurídico. Dicha capacidad de poder o no ser parte de un contrato o acción legal puede ser ignorada o modificada en casos extraordinarios como la muerte, o también de que la persona, pues, digamos que se declare inestablemente mental. Estas condiciones normalmente corresponden a la mayoría de edad, nacionalidad, situación legal, como cargos o acusaciones criminales también. Se dividen en dos, como ya habíamos visto anteriormente, de goce y de ejercicio, en donde la de goce pues, puede ser titular de derechos y de deberes obligaciones, y la de ejercicio pues él mismo puede adquirir derechos o contraer deberes o obligaciones, en otras palabras, por los actos jurídicos. Puede ser la de goce en personas naturales o personas jurídicas. En la de ejercicio de igual manera. Licitud. Las leyes exigen que tanto el motivo, condiciones y objeto de cualquier acto jurídico sean legales y lícitas. Esto implica que ningún contrato o documento legal es acreditado como válido si su contenido indica algún principio de criminalidad. Un claro ejemplo pueden ser los contratos. Por ejemplo, licitud en el objeto, motivo o fin. No es válido ante la ley un contrato que verse sobre objetos ilícitos, por ejemplo, el narcotráfico. Manifestación de voluntad. Es la decisión explícita de un individuo de participar en un ejercicio jurídico y que todo lo que éste implica. Esta manifestación de voluntad normalmente se entiende como la afirmación de una persona a la hora de proceder de una acción. Existen ocasiones donde la manifestación de voluntad en una acción no es precisamente explícita, sino que se interpreta. El derecho a guardar silencio es un ejemplo de manifestación de voluntad tácita o no hablada. Entonces se entiende que la manifestación de voluntad consiste en dar a conocer por cualquier medio que la exteriorice la voluntad interna. La declaración de voluntad constituye a toda conducta a través de la cual el sujeto expresa de manera íntegra la voluntad de producir un efecto práctico, obviamente amparado por la ley. O sea que no tiene que haber, en este caso, ningún dolo o mala fe o ninguna situación de presión para que la persona pueda manifestar de manera voluntaria la concesión, en este caso, de un contrato. La formalidad. La formalidad engloba una serie de obligaciones necesarias para el acto jurídico, pero en este caso no son referentes a los individuos participantes, sino al soporte de la forma. Suele aplicarse en asuntos públicos y privados donde la forma debe ser escrita a modo de documento y verificada por funcionarios y notarios. Los actos jurídicos en general pueden ser formales o no formales. Son formales aquellos actos jurídicos para cuya existencia o validez es necesaria la manifestación de ciertos caracteres externos, en vista de producir plenos efectos jurídicos. Ejemplo de estos son los contratos solemnes, que requieren de una solemnidad propiamente tal, o los contratos reales que requieren de una entrega
de una o todas. Ausencia de vicios. La ausencia de vicios establece que la manifestación de voluntad debe ser totalmente espontánea y sin ningún tipo de influencia negativa, sea esta el chantaje, errores no informados, atentados físicos contra la persona o algún tipo de discapacidad que no le permita conocer los términos y condiciones del acto jurídico en cuestión. Un ejemplo podría ser obviamente pues, el contrato, y al igual que las herencias también. Los vicios de consentimiento, por ejemplo, pueden existir en un contrato una presión, un engaño, una amenaza o violencia. Entran en el escenario los elementos considerados como vicios del consentimiento, los antes referidos. Finalmente, nuestras bibliografías. Gracias por su atención. Esto es todo. Hasta luego.